Salud y paz en Cristo Jesús. Un inmenso placer saludarles desde mi casa, donde me ha correspondido hacer hoy este video, porque el miércoles que pasó, pues no pude hacer el video acerca de la mujer adúltera porque fue muy difícil hacer el enlace con el Facebook, pero ya arreglamos esa parte técnica. Y antes de hablar acerca de este tema tan edificante, tan aleccionador que nos deja nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, el cántico insignia. Ya ustedes saben. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Padre, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Así es, amándonos por la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer el quite de lo que no pudimos hacer el miércoles pasado. Bien, la mujer adúltera. Gloria a Dios por esta palabra. Y voy a comenzar glorificando la palabra de Dios y luego empezamos con la reflexión, con la explicación, con la revelación, con la interpretación, con la edificación, como ustedes le quieran llamar, con la enseñanza. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bendita sea tu palabra, Padre. Antes de este relato, Jesús se encontraba el día anterior también en el templo y había recibido los alguaciles del Sanedrín. Los fariseos habían dado la orden a estos hombres encargados de la seguridad que prendieran a Jesús. Pero ese día anterior escucharon a Jesucristo hablar y no pudieron apresarlo. Se presentaron con las manos vacías delante de los fariseos. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está Jesús? La verdad es que nunca, dijeron los alguaciles, hemos escuchado hablar a un hombre así como este. Jamás. Es decir, la unción del ángel de Jehová, Jesucristo, cuando él hablaba, enseñaba, cautiva y puede suavizar los corazones más duros inclusive. Y estos no pudieron prenderlo. Por lo cual dice que saliendo de allí se fue al monte de los olivos y en la mañana siguiente regresó al templo, y es donde comienza esta historia que les acabo de narrar. Dice que él volvió al templo y todo el pueblo vino a él.
y sentado él les enseñaba. Así como ahora estoy sentado y les estoy enseñando. En primer lugar, la palabra. Se las estoy citando, se las estoy predicando, anunciando, publicitando. Y ahora mi trabajo, el cual se me ha encomendado desde el cielo, enseñarla sentado, sin tantas formalidades como lo hacía Jesús. Y saben una cosa, cada uno de ustedes que ven este video son como este pueblo que dice, y todo el pueblo venía a él, porque los que son de Dios oyen a Dios. Apenas escuchan el cántico de la palabra como un sonido celestial que atrae, inevitablemente quedan prendados y quieren escuchar y saber cómo venían a Jesucristo, la unción de la verdad del cielo, no en mí, sino el que mora en mí como el que moraba en Cristo y en Cristo mismo, que también era Dios, atrae a los hombres a escuchar de los asuntos, de la justicia y de lo que Dios tiene que darnos. Y Él les enseñaba. Esto hacía Jesucristo siempre. Dice en los primeros versos de Mateo que Él iba por todas las ciudades enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino al pueblo y sanando a los enfermos y quitando toda dolencia. Qué hermoso es hacer este trabajo. Donde quiera que yo vaya y tú vayas, debe procurar hacer lo mismo. Predicar el evangelio del reino, enseñarle a quien quiere escuchar. Esto es para quien quiere escuchar. Usted no puede obligar a nadie a escuchar lo que no quiere escuchar. Pero también sabe que a usted les acompañan las señales. Y estas señales acompañarán, seguirán a los que en Él creen, en Jesucristo creen, tal como está en Marcos, en el capítulo 16. En su nombre, en el nombre de Jesucristo, podemos echar fuera demonios. Podemos poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Podemos hacer lo mismo que Jesús. De hecho, Él dijo, ustedes podrán hacer cosas iguales y aún mayores a las que yo hago. Enseñar, predicar, sanar, quitar dolencias. No tengan miedo a hacerlo. Si son de Cristo y en su nombre, estas cosas pueden suceder si es la voluntad de Dios. No tengan miedo en fallar o que esto no suceda, porque no en todos en quienes ponemos las manos se sanan, porque no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Nosotros hacemos lo que Él nos pide, pero que se haga siempre la voluntad de Él. Predicando, enseñando cada vez que tengamos oportunidad. Y esto estaba haciendo Jesús en el templo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y debo continuar para que podamos entender. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y aclara la escritura, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Voy a detenerme aquí. ¿Por qué le llevaron a esta mujer a Jesús? Dice la escritura que estos fariseos y escribas querían tentar a Jesucristo. Ahora, ¿quién es de los que supuestamente sorprendieron a esta mujer en pleno acto de adulterio? Eran ellos. ¿Cuántos eran? Todo ese grupo que se presentó junto con los escribas a apedrearlos. ¿Quién fue? El escriba, los fariseos, el marido. ¿Quién fue? La escritura no da cuenta de eso. Ellos simplemente se le presentan a Jesús. Mira, esta fue sorprendida en el acto mismo. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el marido de esta mujer? ¿Y dónde está el compañero adúltero de esta mujer? Porque resulta extraño que presenten solamente a la mujer. Pues entendemos que no hay adulterio sin que exista la participación del otro adúltero. En este caso es un hombre. Porque revisemos la escritura
¿Cuál es la ley que ellos le piden a Jesucristo? Que Jesucristo comente, la confirme, que hable. Así lo tentaban. Qué tontos eran, ¿no? ¿Cómo pueden tentar con la ley al mismo que es la palabra viva, es la palabra encarnada, al mismo que dio la ley? Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 22, que es la ley que ellos están citando, mediante la cual se dice que se debe apedrear a los adúlteros. Capítulo 22, verso 22 o el 24-22, no recuerdo, déjame confirmar. A ver. Sí, el 22-22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Esta es la ley a la cual ellos hacen referencia que cometió esta mujer. Ahora, repito, ¿dónde está el compañero? Porque ambos deben morir, pero ¿por qué razón presentaron a la mujer? A mí me parece que allí hay una especie de prevaricación, es decir, parece que este adúltero era un hombre seguramente amigos de algunos de ellos, porque no lo presentaron, sino a esta mujer nada más. Y saben que esto se parece mucho a situaciones que nosotros experimentamos en la vida. ¿Cómo es posible que un grupo de personas se armen de piedra para matar a una mujer sin certificar personalmente que de eso que acusan a la mujer es cierto? ¿Por qué yo voy a agarrar una piedra para matar a una mujer? ¿Y por qué la vamos a matar? Preguntaría yo. No, porque la encontraron adulterando, ¿verdad? Lo primero que yo preguntaría, ¿con quién? ¿Cuándo? ¿Quién la vio? Para hacerme del conocimiento y poder apreciar en justicia si la ley debe cumplirse mediante esta piedra que tengo en la mano y matar a la mujer. Y esta situación pasa en la vida real. Gente ingenua, como aquellos que llevaban piedra sin tener conocimiento directo de por qué iban a justiciar ilegalmente a aquella mujer. Y no es que yo esté defendiendo el adulterio, cuidado. Lo que estoy es revisando cómo el mal a veces quiere usar de la ley, de la justicia, pero usarla acomodadamente a su conveniencia, y para ello obligatoriamente tiene que torcerla, su entendimiento. Por ejemplo, ustedes ven en los tiempos de hoy cómo de repente hay un combate, una pelea cuerpo a cuerpo entre dos hombres o entre dos mujeres, y ven cómo inmediatamente estas personas son rodeadas por una especie de curiosos, de chismosos, que inclusive empiezan a azuzar, a instigar. Dale, dale más duro. Y a otros le facilitan elementos para el combate. Toma, dale con este palo, dale con este cuchillo. Y empiezan a burlarse y a reírse del mal y del dolor de estas personas en la cual están inmersos. Yo los veo como una especie de hienas esperando sangre, quien cae, como zamuros deseando muerte, destrucción o dolor, como carroñeros. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esta gente? Es que no tiene oficio. ¿De dónde sale tantas personas? Es que no tienen ocupaciones. ¿Qué fue lo que descuidaron sin importancia para ir a ver un asunto que no les corresponde? Y en este punto quiero llamar la atención a los hijos de Dios, a los discípulos de Cristo. Cuando ustedes vean una situación parecida, accidentes de tránsito, combates, porque la palabra es para aprender la justicia de Dios. Y si ustedes ven estas cosas y se van a hacer presentes, háganse presentes, pero con la actitud espiritual como la del buen samaritano. Que sean ustedes
movidos a misericordia. El Espíritu Santo los inspire a intervenir a la paz o a la sanidad, a atender la situación difícil. Pero si ustedes no son movidos a misericordia por Dios, sino que ya eso está siendo atendido por las autoridades, ya hay personas allí, no se paren, oren por el asunto, váyanse, no sean como esos cuervos, como esas hienas, especie de hienas esperando y deleitándose, esperando que haya más sangre. Y hasta se ríen, chicos, eso no paró nada, eso fue puro empujón, estuvo aburrido eso. No, estamos esperando que se mataran o que pasara algo malo. Y otros dicen, mira, le chocaste esa bicicleta o la moto. Tienes que pagársela completa, y lo que le rayó fue un pedacito de vidrio. Ay, si no te la paga, mira, a mí no me hacen eso, yo le acabo el carro. Gente perversa, y ustedes no son eso, ni deben estar allí en esa silla de escarnecedores viendo y deleitándose como que estuvieran en un circo romano. No hagan eso, ni como estos hombres que iban con piedras a justiciar a una mujer sin saber exactamente si se lo merecía o no, y sin preguntar si dónde está el marido, que también según la ley hay que darle unos piedrazos. Aprendamos de esto, ¿no? Veamos con qué intención estos escribas y fariseos llevaban a esta mujer delante de Dios. Pero Jesucristo sabía que ellos venían con una actitud pendenciera, tramposa. Querían tentarle, hacerlo caer en una trampa, que él negara, que dijera, no la maten, no la maten. Violen la ley. ¡Ay, mira, violó la ley de Moisés! La cual los escribas y fariseos cuidaban celosamente de forma religiosa. Pero Jesús era movido siempre por la bondad de Dios y por la misericordia, porque una ley no atendida dentro de las dimensiones del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios, esa ley no sirve, es una ley injusta, es una ley religiosa que destruye lejos de establecer la justicia. Entonces, la actitud de Jesús fue la siguiente: cuando tú ves que viene un grupo ya con una actitud pendenciera a burlarse de ti, estos que vienen con esa actitud esperan que tú te levantes en el mismo nivel desafiante de ellos, que levantes el pecho y la barbilla, a ver qué me van a decir. Y la ley, argumentando de la ley, para que tú te pongas en una contienda por la palabra, cuando la palabra dice, miren la sabiduría de Jesús, no contendáis por la palabra. La palabra de Dios no es para caer en discusiones, es para vivirla en justicia y en amor y en misericordia, por fe. Y Jesucristo estos vienen y me invocan la ley. Yo no estoy aquí para contender por la palabra de Dios. Entonces, y además, con esta actitud que ellos vienen, esperan que yo me levante a desafiarlos. Pero Jesús, sabiamente, sentado, se inclinó más y empezó a escribir en la tierra. Muchos se hacen la pregunta, ¿y qué escribía? Y de todo esto hacen una discusión y elucubraciones de toda clase. Eso en realidad no importa. Lo importante es la actitud de Jesús, que Él quitó toda actitud que añadiera leña al fuego que venía contra la mujer y contra Él. Porque querían utilizar la vida de una mujer para darle muerte a otro ser humano, a otra persona, en este caso Jesús. Era como una trampa infernal, y Jesús no se iba a prestar desafiándolos, echarle más leña a ese fuego que venía encendido. A veces el silencio es la salida idónea, y para hacer eso se necesita tener el fruto del Espíritu, que es la templanza o el dominio propio, y tener muy clara la palabra presente. Jesús no solamente pensaba en Él, y esta es humildad, sino que pensaba principalmente en esa mujer, en cómo sacarla de esa trampa espiritual ilegal en la que estaba envuelta.
porque ella, a pesar de haber sido una pecadora, merecía misericordia y la oportunidad, como cualquiera de nosotros, de redimirnos. Y Jesús quería eso. Por eso guardó silencio y se hizo como que no los voy a desafiar. La Escritura dice en el libro de Proverbios, recuerdo del Espíritu, dice, la palabra suave o blanda aplaca la ira. Y él en su primer gesto no respondió, sino que se ocupó en no desafiar a los desafiantes. Pero como estos hombres insistieran, no fue suficiente el que Jesús tratara de evadirlos con el silencio y la paz del que se sabe dominar a sí mismo. Jesús, por la sabiduría de Dios, porque entiendan una cosa, es la vida, así era Jesús y así debemos ser nosotros. Jesús era un testigo fiel de su Padre. Él no habla nada que su Padre no le diga. Y su Padre le revela la respuesta que ellos merecían en ese momento. ¿Cómo hago para rescatar a esta mujer sin caer? Primero en el desafío de hacer fuerza con ellos para que no la maten. O en la contienda por la palabra a argumentarle algo. Porque Jesús sabía que él lo que le dijera a estos hombres, ellos ya tenían una respuesta preparada contra lo que usted le fuera a decir. Porque el combate siempre es de polo a polo. Pero si tú haces que las propias armas de ellos se eleven contra ellos mismos, se darán cuenta que sus armas eran indebidas, como hizo Jesús. Por eso Jesús, ante la insistencia, les dice, el que esté libre de pecado, donde estoy por aquí, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, ellos ya no tenían argumentos contra Jesús, porque ya no era Jesús el que le estaba presentando un argumento propio, sino que los pusieron a ellos mismos a meditar en sus actos conforme a su conciencia. Usted quiere librarse muchas veces del mal, llame a la conciencia con inteligencia espiritual del que viene contra usted. Porque Jesús bien pudo haberle dicho, miren, ¿y por qué me la traen a mí? Vayan donde los ancianos y preséntenla ya y que le hagan el juicio. Y que si es de morir, que muera apedreada por la ley. Pero Jesús sabía, si yo digo eso, se la llevan y la matan. Y no puedo usar de misericordia para que ella viva. Entonces, no digo eso. O dice, pudo haber dicho, como lo dijo en otra oportunidad, que alguien se les presentó para que él dirimiera un asunto de herencias. ¿Y quién me nombró a mí juez? Pudo haber dicho algo similar. ¿Y quién me nombró a mí juez de que si ella cometió adulterio yo y quién puede apedrarla, si la pueden apedrear o no? Eso no es trabajo mío, eso es trabajo de otros. Vayan y preséntenla ante la justicia. Entonces no es por qué vienen aquí. Y hay otro elemento que llama la atención, que les facilita a ustedes también resistir toda fórmula de tentación. Y es que hay tentaciones que vienen a nuestras vidas, como esta, en las cuales hay que distinguir en qué lugar nos encontramos espiritualmente. Porque Jesucristo en este momento, como dice la Escritura, se encontraba en el templo de Jerusalén enseñando. Es decir, estaba en la casa de su Padre, estaba enseñando la palabra, estaba cumpliendo el propósito, la misión por la cual él vino a este mundo, uno de ellos. Y la tentación vino a él estando él haciendo la voluntad de Dios. Por lo cual las condiciones y las armas espirituales y el ambiente espiritual para resistir la tentación eran favorables a Jesús. Pero hay de aquellos que por sus propias opiniones, por sus caminos, se encuentran en situaciones que ellos mismos se buscaron. Problemas que le suceden, por ejemplo, que sea tentado por estar en un bar, en una discoteca. ¿Y qué hace usted ahí, hermano?
Allí usted lo que va a conseguir cosas negativas. No, es que yo me tentaron y no pude resistir. Y claro, si tú no estabas haciendo la voluntad de Dios, si tú te acercaste a la candela, te metiste en las fauces del lobo, ¿cómo no vas a salir mordido? Entonces, la posición, hay gente que se acerca al peligro y el mal no va a desaprovechar ninguna oportunidad para tentarte que se las pusiste papayita. Y las oportunidades de resistir la tentación son muy difíciles, por eso muchos hombres y mujeres caen fácilmente en la tentación. Continúa la escritura. Entonces Dios le llama a la reflexión, llama a su conciencia. Dice que de los más viejos hasta los más postreros, hasta los más jóvenes, empezaron a irse, salían uno a uno. ¿Y por qué esto? Porque ¿quién en esta vida no tiene pecado? ¿Acaso no dice la escritura en la primera carta de Juan? El que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y el que diga en otra porción, en otro verso dice, y el que diga que no ha pecado nunca, entonces hace mentiroso a Dios y la palabra de Dios no está en esa persona. Todos tenemos pecados y eventualmente vamos a cometer pecados. Los hijos de Dios, quiero advertir, no estamos llamados, debemos cuidarnos de que los pecados en los que por morar en la carne vamos a caer no son intencionales, no son planificados, no son dolosos. Siempre debemos tener el espíritu del temor de Jehová, cuidando de que cada palabra o que cada acción sea para honrar a Dios. Pero sabemos que a veces podemos pecar por error, cometemos errores, creyendo que algo es de una manera y no lo es. O por ignorancia de la palabra. La ignoramos. Por eso la necesidad de que la palabra siempre nos acompañe, siempre sea una lámpara en nuestro camino que nos guíe. Estas son las dos razones principales por las cuales los hijos de Dios podemos pecar. No está permitido, sino por la cual pecamos. Pero jamás porque nos acercamos a la tentación voluntariamente o porque intencionalmente deseamos pecar y después decimos, bueno, después le pido perdón a Dios por este pecadillo, por esta canita al aire y Él me perdona porque Él es bueno. No, Dios no puede ser engañado de esa manera. Dios no es tonto. Estos hombres, cuando empezaron a retirarse, porque todos tenemos pecado, y los más ancianos se retiraban primero porque ellos saben que mientras más edad, mayor número de pecados hemos cometido en la vida. Seguramente ellos empezaron a recordar, ay Dios mío, y yo cuántas veces no he lanzado canas al aire, he sido adúltero a mi esposa, o de pensamiento, o he robado, o he dicho mentiras, o he dividido, distintas fórmulas de pecado, porque el adulterio no es un pecado diferente a otros, es un pecado más. Y la diferencia entre los hombres y esa mujer adúltera es que ella fue sorprendida en el pecado. Pero nosotros, muchos de nosotros, especialmente hombres como estos que no querían acercarse a la verdad, no querían ser redimidos de sus pecados por Cristo, lo haría después Cristo en la cruz del Calvario, a la justicia, es que ellos no habían sido descubiertos. Esa es la única distinción entre esos hombres y la adúltera, que ella fue descubierta y los otros no, pero todos tienen pecado. Y aquí cabe otro aspecto de la palabra, un mandamiento de Cristo: no juzguéis a nadie. Con la misma vara que midas serás medido. Todos sabemos que podemos pecar un día, y si no tenemos misericordia con aquel que tenemos conocimiento de que peca, pues nosotros seremos tratados con la misma vara con que nosotros tratamos sin misericordia a aquella persona pecadora. La misericordia. Bienaventurado el misericordioso, porque él hallará misericordia. Pero el que no es misericordioso no va a hallar misericordia. Y a veces no contigo, sino que ese error de adulterio como el que ellos pretendían ajusticiar, lo puede cometer tu hijo, un nieto. ¿Y cuánto no clamarías a Dios para que ellos no mueran? Entonces, acusados por su conciencia,
de haber cometido pecado en su vida y que estaban vivos y libres, impunes, sabiendo que merecen castigo divino, fueron retirándose de mayor a menor. Y aquí también aprendemos que los mayores, la importancia de la gente de edad, de dar el ejemplo. Porque si estos hombres no hubiesen sido mayores, no hubiesen sido movidos por su conciencia de que saber que también son pecadores y que un día les podría pasar a ellos lo mismo que a esta mujer o a sus familiares o amigos cercanos. Si ellos dan un mal ejemplo y no les importa esa conciencia, ellos mismos hubiesen asusado a los jóvenes para que estos fueran los ejecutores de la muerte de esta mujer. De allí la importancia de que los ancianos sean ejemplo en las congregaciones, en la sociedad, los que están en lugares de preeminencia, los ancianos, los gobernantes, que son malos, lamentablemente aguas abajo, toda la sociedad, toda una congregación también se va a perder por causa de ellos. Aquí podemos aprender eso también. Los ancianos empezaron a retirar primero los mayores y luego los jóvenes quedaron. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? ¿A quién voy a apedrear yo? Yo solito. Y la verdad es que yo he cometido errores. Y la verdad yo no estoy muy seguro de que esta mujer fuera adúltera. Mejor me voy también. Solamente la sabiduría de Dios puede enredar o llamar a iluminación la conciencia de los hombres para que no ejecuten maldad. Entonces continúa la escritura. Y dice, y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, aquí ahora el Espíritu me hace ver el escenario. Porque dicen que él se sentó a enseñar y todo el pueblo venía a él. Y luego que se empiezan a retirar desde los más viejos hasta los más postreros, dice, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo no sé si se fueron solamente los escribas y todos los que venían a apedrearla y quedó con él, o hasta inclusive el pueblo que le estaba enseñando se fue también. No lo sé. Pero ¿por qué quedó solo? ¿Y dónde estaba la gente? Así que la gente que le estaban enseñando entonces, no, aquí no va a haber muerte, vámonos, terminó la enseñanza. Yo no creo que Jesús vaya a seguir enseñando. Pero lo cierto es que dice la Escritura, y ustedes juzguen ustedes mismos. Aquí el Señor me muestra esto, que quedó Jesús solo. Y por eso reflexiono espiritualmente dónde estaba el pueblo que le estaban enseñando. Eso no importa, vamos a aprender lo que realmente nos va a enseñar la Escritura ahora. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, fíjense que Jesús en ningún momento se levantó, estaba sentado y escribiendo en el suelo. Entonces se quedó, cuando él se da cuenta que queda solo con la mujer, dice, enderezándose Jesús, se enderezó y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Saben qué? Yo les aseguro que esta mujer, como a muchas personas que ahora me están viendo y a muchas personas que ustedes conocen en su diario vivir, cometemos pecado por cuanto precisamente les falta en la vida esto. No haber tenido la oportunidad de quedar solo con Jesús. Cuando nuestra vida está llena de afanes, del engaño, de las riquezas, de las vanidades, de los conflictos, del ruido y de la distracción permanente del mundo, no podemos escuchar a Dios. No podemos escuchar a Jesús. No podemos acceder a la palabra y entenderla espiritualmente. Porque es como mucha bulla. Pero cuando una persona tiene la oportunidad de quedarse a solas con Dios, con Jesucristo,
con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es cuando viene la transformación. Y tal vez si esta mujer antes hubiese tenido esta oportunidad de quedarse a sola con Jesús o con el entendimiento de quién es Dios por la palabra, ella no hubiese cometido este pecado. El mundo a veces ensordece. Y como por ejemplo, creo que se lo dije en el programa de radio, ¿por qué una mujer a veces o un hombre accede? Vamos a utilizar el ejemplo de una mujer, porque esta enseñanza ahora versa sobre una mujer, pero podría ocurrirle perfectamente a un hombre. Pero en este caso esta mujer, usando de la experiencia que muchos de nosotros conocemos, ¿por qué caen en adulterio muchas mujeres? Y es aquí que tenemos que meditar las circunstancias por las cuales algunos caen en el pecado del adulterio o en otros pecados. ¿Por qué no pueden escuchar a Dios? Por ejemplo, ¿cómo puedes escuchar a Dios una mujer que permanentemente su marido la rechaza, la maltrata, la golpea o la ignora? Y ella está deseosa, buscando recibir amor, atención, respeto, cuidado, protección, y no la tiene. Y viene un encantador de serpientes y la seduce. Se le presenta como aquel sueño que ella desea ver en su marido. Y entonces dice, aquel no me merece. Este sí me respeta, me ama. Y confundida, porque no conoce a Dios, porque no le he escuchado. Ojo, no estoy justificando ni que hagan esto. Estoy tratando de que ustedes mediten con misericordia por qué algunos caen en esto. Y para evitar que algunas caigan en esto que estoy comentando. Que este no es argumento para entregarse a otro hombre y caer en el adulterio. Pero los que no conocen a Dios no tienen defensa. Y viene el mal como aquella serpiente que se aprovechó de Eva porque su marido Adán no estaba cerca. Y le engañó. Tal vez pasó eso. Saben que alguna vez también comenté en el programa de un hombre perverso, que hoy es de Dios, pero recuerdan en aquella época me comentó que alguien se estaba separando y que estaban pasando un momento muy difícil y la mujer, joven, atractiva, y él dice, mira, tan peleado, está dolido, esa mujer ahorita está en el momento que el que la agarre es de ella, porque emocionalmente no está blindada, está confundida o tiene rabia. El té le cae ahorita y esa es suya, santo. Este Satanás mismo hablándome. Y así pasan las cosas. Misericordia, esta mujer requería de misericordia. Jesús le dijo, nadie te acusa porque Dios tuvo misericordia de ti. No utilizó argumentos ni estrategias de hombres para echar fuera, sino la sabiduría y la excelencia de la unción y la bondad de Dios, que supo manejar todo esto para que por fin tú te quedaras a solas conmigo y entendieras que Dios te ama, que te está dando una nueva oportunidad. No peques más. Ni yo te condeno, no te condeno, pero no te aplaudo el pecado. Por eso no peques más. Es solo una nueva oportunidad que nunca nadie te había dado. Y tú la andabas buscando oportunidades de la forma equivocada, ayuntándote con otro hombre. Como aquella mujer samaritana, ¿se acuerdan? 5 maridos había tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Por qué? Porque ella soñaba pensando, yo lo que necesito es conseguirme un buen marido. Y fallaba con uno, o el hombre le fallaba y voy a buscarme otro. No, este no era bueno, voy a buscarme otro. Y así pasó por una vida casi en la prostitución, en la promiscuidad. Vileza misma, juntándose con un montón de hombres. A ti te digo que has experimentado el adulterio, que has engañado a tu marido y has tenido distintas relaciones, soñando, pensando que es un asunto de suerte o de que
no te ha tocado el apropiado. Y que por esa razón te sientes indigna o indigno de acercarte a Dios. Mira a Jesús. ¿Sabías que el adulterio es un pecado y que Jesús vino precisamente a este mundo a buscar a los enfermos y a los pecadores, no a los sanos? Así que no puedes utilizar como excusa el adulterio o el que has fornicado repetidamente o has tenido una vida de promiscuidad con muchas relaciones y te sientes que Dios no te va a amar. No. Eres la candidata o el candidato perfecto para que el rescate de Dios, para que el Dios mismo venga a tomarte de la mano, que te unas a Él y camines en una vida diferente, plena, y recibas la llenura verdadera, que realmente te va a saciar, y no aquello que te saciaba por un ratito y luego quedabas vacía y peor que antes. Cristo es tu llenura y es tu amor eterno. No tienes excusa. Jesús te anda buscando para rescatarte del pecado que te ha estado engañando y diciéndote, Dios no me va a recibir, yo no soy de Dios. Si eres, ven a Él y ya no peques más. Así terminamos con esta enseñanza. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Déjeme enseñar esto con el cántico nuevo que ahora sí me lo aprendí. No tengo que leerlo, ¿sí? Me encanta alabar a Dios. ¿Qué pensaban? ¿Que no iba a alabar a Dios hoy? La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Nunca los he dejado huérfanos, siempre he estado con vosotros. Vamos tomados de la mano, dice el Señor, trae a tus hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Yo les doy vida eterna, no morirán jamás. Nadie los arrebata de mi mano. Oye a Cristo, síguele mi hermano. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Aleluya. Nos hablamos.